Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Vega y estoy Viviendo el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre las diferentes estructuras de la evolución en el ser humano. Es evidente que toda evolución biológica lleva consigo una evolución cultural y como tal el ser humano requiere y necesita no solamente un proceso, un periodo de adaptación, sino que es sumamente importante o requiere suma importancia el que se vaya integrando los distintos y diferentes aspectos que confluyen en lo que es el proceso evolutivo del ser humano. Con esto lo que quiero decir es que la propia evolución no se va a detener y el ser humano genera cierta resistencia a lo que es el cambio. Dicho cambio lleva impreso el perder cierto control de lo que es su día a día, su armonía o su estado de quietud o de calma o de equilibrio, y es por ello por lo que es importante que el ser humano se permita transitar nuevos procesos o de alguna manera integrar todo lo antiguo para poderse posicionar en el presente y con ello transitar el proceso evolutivo en el que estamos en estos momentos. Todo proceso evolutivo se lleva a cabo a través de saltos cuánticos. Con esto lo que quiero decir es que el proceso evolutivo el ser humano lo percibe en un momento determinado de su vida como algo integrado, pero durante lo que es el propio proceso en sí, el ser humano no es capaz de otorgarle o de integrar o de estar capacitado como para realmente vivenciarlo in situ en el mismo momento. Entonces, una vez que ha postergado o que se ha transitado este proceso de evolución, es cuando el ser humano se siente capacitado como para ver una resolución final o una parte más global de todo lo vivido. Estos procesos evolutivos son saltos cuánticos, de tal manera que cuando llega a un grupo o una masa crítica se genera un cambio, cuando llega a una masa o a un número crítico se genera otro cambio, de tal manera que siempre es necesario el que un mínimo de la población o un mínimo de la masa crítica esté integrando ese proceso evolutivo que lleva consigo un proceso biológico y cultural, como hemos visto. Existen 5 estructuras esenciales para esclarecer o determinar el proceso evolutivo de lo que ha sido el ser humano, y os cuento cuáles son. La primera sería la estructura arcaica, en la que hay una no conciencia, hay un adormecimiento del alma y el hombre solamente se ocupa o se preocupa por la supervivencia. La segunda estructura estaríamos hablando de la mágica. En esta lo que ocurre es que se empieza a ver un poco más de conciencia grupal. Hay ciertos impulsos por hacerse entender en cuanto a lo que es comunicación e impulsos sexuales. En cuanto a la tercera estructura, estaríamos hablando de la estructura mítica. En este caso hay un fuerte cambio en cuanto a las dos primeras, a la arcaica y a la mágica, y es en esta tercera, la mítica, en la que aparece el lenguaje, parte muy importante o esencial en el ser humano. Acontece todo ello a empezar a sentir ciertas emociones. Igualmente aparece lo que es la toma de conciencia y una pequeña conexión a nivel álmico. Indudablemente la parte egoica está empezando a emanar, pero sin dar señales de instauración como tal. Así pues, es una etapa o punto de inflexión muy importante en el que se trascienden las dos primeras etapas y esta como punto de inflexión. La siguiente estaríamos hablando de la estructura mental, que estaría más relacionada propiamente con lo que es división en cuanto a la parte grupal, en la que el ser humano ya no requiere o no necesita tanto esa piña o esa unión o ese aspecto de tribu. Existe ya la parte más pronunciada hacia lo que es la parte egoica, e indudablemente hay un proceso de individualización. Es en esta estructura mental en la que se nos otorga la capacidad de discernir, separar y de alguna manera también englobar la resolución total con el todo. Llegaríamos a la quinta estructura, que es la integral, y no es más que la integración de todas y cada una de las anteriores. Con esto lo que quiero decir es que
Si realmente queremos acceder a la parte integral, tenemos que integrar todas las anteriores para poder posicionarnos en este presente y poder otorgar un enfoque propio de sistema evolutivo. Si realmente queremos llevar a cabo la estructura integral, tenemos que previamente integrar las 4 anteriores. Solo desde la integración del pasado, dándole un sentido, dándole un valor, dándole un entendimiento, se podrá de alguna manera posicionar el ser humano en el presente y podrá de esa manera generar la interconexión con el estado actual, con el momento actual, más todo lo que pueda llegarnos. Como puedes ver, cada etapa corresponde a un momento propio de lo que es la civilización, propio del ser humano, y estas etapas o estas estructuras aún siguen o aún continúan estando latentes, dado que forman parte de la propia evolución del ser humano. Si queremos llevar a cabo este cambio de era de manera propicia, oportuna y lo más consciente, se requiere que el ser humano aúne todas estas estructuras que acabamos de ver, que les dé forma, que les dé sentido y que las integre como parte y forma del propio ser humano, y que nos podamos posicionar en este estado para llevar a cabo este transitar. Como ves, la evolución no para, continúa, y el ser humano debe de adaptarse a esos cambios y saber que la propia evolución forma parte del desarrollo social, cultural y biológico del ser humano. Sin más, me despido. Deseo que te haya gustado, te mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, hasta luego.